Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, los días martes 20 horas, jueves 19:30, los días sábados a las 16 horas. Aquí en Paso de los Libres Corrientes, Argentina. Dice en el capítulo 14 de Apocalipsis, 14 al 20, dice: miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, y bendijo la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Muy bien. Lo que vamos a ver en esta parte, sí, del capítulo 14 es si existe evidencia para hablar de un rapto, ¿sí? De un rapto antes de la gran tribulación, ¿sí? Porque yo sé y tú sabes que siempre hemos escuchado del rapto, y verdaderamente creo que hasta yo anhelaría que así fuera, pero hoy vamos a ver cómo es el tema realmente y de dónde sale esto del rapto, ¿sí? Pretribulación. Realmente estaría bueno, ¿verdad?, que antes que pase todo este evento catastrófico y todo lo que va a pasar y todo lo que va a suceder, que ya hemos visto 13 capítulos anteriores, ¿sí?, que venimos estudiando, eh, vamos a ver cuál es el punto, ¿sí?, de la historia y por qué, ¿sí? El cristiano es muy pretencioso, yo digo, ¿verdad? Muy pretencioso, porque Pablo dijo en Romanos 11, dijo: no, no ensoberbezcáis, no se ensoberbezcan contra el pueblo de Dios, porque si Dios ha arrancado algunas ramas, ha cortado algunas ramas, para que nosotros, siendo olivos silvestres, fuéramos injertados en el olivo bueno, en el olivo verde, ¿sí? Por su incredulidad fueron arrancados, dice Pablo. Pero nosotros debemos temer, porque si Dios no, 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 no tuvo cuidado de arrancar, vamos a decir esto, que fueron incrédulos, cuanto más a nosotros que fuimos injertados como olivo silvestre. Eso lo dice Pablo. Entonces, nosotros, como gran soberbios que muchas veces fuimos, creemos que no debemos guardar la Torá, ¿sí?, siendo que el pueblo de Dios fue arrancado algunas ramas, dice la palabra, porque no guardaron las instrucciones de Dios. Entonces nosotros tenemos esa arrogancia, ¿sí?, de, de creer que no vamos a guardar la Torá y que vamos a ser aceptos por el Señor, ¿sí?, porque nosotros somos injertados y porque Yahshua vino y murió y resucitó. O sea, no tenemos argumento en la historia, porque justamente dice la palabra del Señor: si nosotros pisoteáremos la sangre de Cristo después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no nos queda más que una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Entonces, es muy interesante cómo el creyente cristiano, ¿sí?, em, evangélico, por decirlo, para que se entienda, tiene esta visión y se aferra a esto, ¿verdad? Porque cuando uno habla de que no existe, ¿sí?,
un rapto pre-tribulación, que sí existe el rapto de última, pero no pre-tribulación. Ahora vamos a ver, porque las escrituras nos tienen que decir si existe, ¿verdad? Tienen que decir si existe, ¿verdad? Y además, viviendo una vida de pecado, porque si no guardamos la Torá, ¿cómo vamos a vivir en justicia? Siendo que la Torá es la que nos lleva a vivir en justicia. Entonces estamos viviendo una vida en pecado constantemente, estamos practicando el pecado, ¿sí? Que es totalmente distinto a que vivir en este mundo y tener pecados. No es lo mismo que vivir, practicar el pecado. Entonces, este tema del rapto, sí, conforme las escrituras nos van a llevar, los versículos, los capítulos y los versículos de la Biblia nos van a llevar a comprender un poquito quizás, y así sucesivamente todos los programas vamos a ir comprendiendo, sí, un poquito las escrituras de lo que tiene que ver con el rapto, ¿sí? Dice, miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo de Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Entonces, tenemos que ver, primero y principal, quién es este Hijo de Hombre, ¿sí? Que Daniel también nos habla, porque Daniel ya nos habló de todo esto y Daniel es uno de los que habla bastante claro con respecto al libro de Apocalipsis, ¿sí? Dice el capítulo 7 de Daniel, el 13 dice, miraba yo en visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, ¿sí? ¿Quién es este anciano de días? ¿Sí? Yahweh, ¿sí? Y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, ¿a quién le fue dado dominio? Reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan, ¿sí? Le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces es muy interesante porque Yahweh o Adonai, ¿sí? Como lo quieras llamar, algunos lo dicen Jehová, él dice que él no comparte su gloria con nadie, pero resulta que hay uno, que es el Hijo del Hombre, que recibe, ¿sí? Recibe dominio, gloria y reino, ¿sí? Y que se le ha dado poder, ¿sí? Para que gobierne, ¿sí? Y para que tenga dominio eterno que nunca pasa, ¿sí? Y su reino será nunca, porque dice la palabra que el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres y que Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible, ¿sí? Eso dice la palabra. Entonces, es muy interesante poder comprender quién es este Hijo de Hombre, porque hay algunos que dicen que Yeshua no es, no es el Mesías y que Yeshua no es Dios. Bueno, la palabra nos dice otra cosa totalmente diferente. No, no desde el nuevo pacto, desde el antiguo pacto y desde los profetas. Por eso el Señor dijo, yo no he venido a abrogar la ley, la Torá ni los profetas, yo he venido a cumplirla. ¿Sí? Y el que guarda estos mandamientos y los enseña será llamado grande, pero el que no los guarda y no los enseña será llamado pequeño en el reino de los cielos. Entonces podemos ver que en Mateos 26 dice, Mateo 26, 64 al 66 dice así, dice, Yeshua le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, cuando Yeshua le llevaron frente al sumo sacerdote, ¿sí? Frente al sacerdote, ¿sí? Él dijo estas palabras, ¿sí? Tú lo has dicho, más arriba. Vamos a leer desde vamos a leer desde el 57, ¿sí? Del capítulo 26 de Mateos. Dice, los que prendieron a Yeshua le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos, dice, de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin.
Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron, pero al fin vinieron dos testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo, y levanté estos contra ti, mas Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si crees tú, si eres tú, el Cristo, el Hijo de Dios. Yeshua le dijo, tú lo has dicho. Él le dijo, dinos si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Yeshua le dijo, tú lo has dicho que yo soy, le dijo Yeshua, el Cristo, el Hijo de Dios, tú lo has dicho. Y además os digo, dice Yeshua, que desde ahora veréis el Hijo del Hombre, ahí está hablando del Hijo del Hombre que está hablando Daniel en Daniel 7:13. Entonces, Yeshua, esto está en letra roja en la Reina Valera, si vos abrís Mateo 26:64 vas a ver que está en letra roja, son palabras de Yeshua, es lo que se entiende según las escrituras cuando están las letras rojas en los evangelios, ¿verdad? Entonces él le dice, he aquí veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es lo que está diciendo Daniel. Entonces cuando el sumo sacerdote escucha esto, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, has blasfemado. ¿Qué más necesitamos? Dice, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofetearon diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpea? Entonces podemos ver aquí que cuando Yeshua se presenta delante del sacerdote, ¿sí? Él le dice, tú has dicho, ¿sí? He aquí que ahora verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, sentado, a la diestra de Dios, del poder, diciendo, y no solamente Daniel, sino que Juan dice que miré, dice, y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Lo que está diciendo es impresionante porque lo que está diciendo Yeshua en el versículo 64 dice, además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y Juan está diciendo, dice, miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado, lo mismo que Yeshua le dijo al sumo sacerdote, Juan está viendo, ¿sí? En Apocalipsis. Dice, al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Ver que en la segunda parte del capítulo, que tenga en la mano, dice, una hoz, dice, aguda. Entonces, las cosechas, ya desde que nosotros venimos estudiando en el contexto hebreo, ¿sí? Y de la Torá, pudimos entender y podemos comprender que cuando habla de cosecha, habla de fiestas, porque todas las fiestas están conectadas con la cosecha, con la agricultura, con los frutos, ¿sí? Entonces, la fiesta de Pesaj es la cosecha del trigo, habla de la cosecha del trigo. La fiesta de Shavuot habla de la cosecha de cebada y la fiesta de tabernáculo habla de los frutos de la tierra, ¿sí? Entonces acá podemos ver que está hablando de una cosecha y de una fiesta, ¿sí? Ahora vamos a conectar. Entonces, primero tenemos una cosecha que la que hace el Hijo del Hombre, ¿sí? Y tiene una hoz aguda en su mano. Segundo, tenemos la cosecha de uvas maduras, ¿sí? Porque dice en el versículo 15, dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, clamando a gran voz, mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, dice, y llamó a gran voz los que
al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Entonces tenemos dos cosechas. Acá es importante poder comprender. Joel 3:9. Vamos a leer lo que dice el profeta Joel, que es uno de los profetas menores del libro de los profetas. Aquí tenemos Joel 3:9, dice así. 3:9 al 20 dice así. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra. Despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espada de vuestros, dice, de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descender, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Yahweh en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Qué está hablando Joel? Joel es un profeta que está hablando lo que vio Juan. Entonces Juan, después de todo lo que pasó con Yeshua, después de su muerte, resurrección, después de todo lo que sucedió, Juan está teniendo esta visión y podemos entender ahora cómo el Señor dice, ¿sí? Yo no he venido a abrogar la Torá ni los profetas, porque todo lo que dice la Torá y los profetas se cumplirá hasta la última tilde. Oye, qué interesante. Y Yahweh rugirá desde Sión. ¿Dónde es Sión? Jerusalén. ¿Sí? Entonces podemos ver en todo nuestro estudio desde el primer capítulo de Apocalipsis, podemos ver que el Señor está hablando de Sión, el Señor está hablando de Israel, de Sión, el Señor está hablando de Israel. El plan desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Yahweh será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Yahweh vuestro Dios, que habito en Sión, mi monte santo. ¿Cuál es el monte santo de Dios? Sión, ¿sí? ¿Dónde descenderá la Jerusalén celestial? En Sión, ¿sí? En Jerusalén. Entonces dice, y Jerusalén será santa, y extraño no pasarán más por ella. Hoy, la Jerusalén de hoy, ¿sí? La terrenal, ¿sí? La natural. Realmente es un lugar donde pasa gente de todo tipo, pero dice que en los tiempos de Yeshua, hablando más claro en tiempo del milenio, ¿sí? No pasará gente que no sea santa por Jerusalén. Oiga, qué interesante. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche. Y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Yahweh, y regará el valle de Sitín. El valle de Sitín. Siempre. Y Jerusalén por generación en generación. Y limpiará la sangre de los que había limpiado, y Yahweh morará en Sión. Entonces, la morada, ¿sí? De Sión, gloria al Señor, amén, bendiciones, Agu. La morada de Dios es Sión, ¿sí? La morada de Dios es Sión, no es otro lugar, no es otro pueblo, no es Sión, siempre es Sión. Entonces podemos ver aquí lo que está diciendo Joel, lo mismo que está diciendo en Apocalipsis. Entonces, primero sale el Hijo del Hombre, sí, con una cosecha, luego sale el ángel y tiene la otra cosecha. Muy bien, esto lo que están siendo apartados, ¿sí? Pertenecen a un gran éxodo. Eso es lo que venimos hablando ya hace varios programas del gran éxodo que el pueblo de Dios aún irá a pasar, ¿sí? Porque hemos visto cómo nuestros hermanos salieron de Israel, ¿sí? En un gran éxodo, pasaron el mar de Junco, que fue traducido mar Rojo, pasaron el mar, ¿sí? Llegaron al monte de Sinaí, recibieron la Torá, luego vivieron 40 años en el desierto,
porque pecaron contra Dios y luego pasaron a la tierra prometida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucederá con nosotros? Lo que nos están enseñando las Escrituras, que sucederá lo mismo en otro contexto, ¿sí? Porque tendremos nuestro éxodo, ¿sí? Justamente pasaremos por todo esto que han pasado nuestros hermanos y de hecho lo estamos pasando y vamos a llegar a la tierra prometida porque el Padre Eterno así nos promete y esa es nuestra fe y lo creemos. En Mateo 13:18 podemos ver, ¿sí? Mateo 13:18 dice, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esta parábola que estaba hablando el Señor tiene que ver justamente con la restauración y con la cosecha, ¿sí? Porque es muy interesante cómo las personas escuchan muchas veces la restauración y la Torá, pero como no pueden retener esta información, ¿sí? Se rebelan y no se rebelan como estaban revelados antes de la Torá, sino que se rebelan peor que lo que la condición anterior, ¿sí? Y el que fue sembrado en pedregales dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, ¿sí? Aquel que escucha la palabra, ¿sí? Recibe y se alegra porque su espíritu sabe, ¿sí? Su alma sabe que está recibiendo la verdad de Dios, ¿sí? Pero no tiene raíz en sí, no se prepara, no ayuna, no se santifica, no tiene raíz. Entonces todo lo que escucha se alegra y le gusta y sabe que es bueno, pero la carne, en fin, prevalece más que el espíritu y lo lleva cautivo nuevamente. Entonces dice, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la preocupación por causa de la palabra, luego tropieza, ¿sí? Entonces, yo he visto personas, ¿sí? Que han escuchado la palabra del Señor, ¿sí? Y que se han regocijado y que les ha encantado y al otro día están llorando porque no les alcanza em, el dinero para ciertas cosas. Y de repente no nos va a alcanzar porque estamos pasando por un proceso, pero tenemos que entender que la palabra es fiel y verdadera. Ciertamente el Padre no nos va a dejar en la deriva, ciertamente no nos va a dejar. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Recibe la palabra, sí, pero ama más la riqueza, ama más sus negocios, ama más correr tras el dinero que sentarse y meditar todas las mañanas, por ejemplo, un devocional, porque ama más la riqueza, ama más el afán de este mundo, ama más correr tras el dinero, ¿sí? Confía más en lo que él puede hacer, en lo que Dios le puede dar, ¿sí? No obstante, debemos trabajar, no digo lo contrario, pero muchas veces hay personas que hacen más, ¿sí? 24 horas tiene el día, 20 trabajan para buscar dinero y 10 minutos le dan a Dios para hacer una oración que ni siquiera es de agradecimiento, sino que también es para pedirle un poquito más de lo que corrieron 20 horas. Es impresionante, pero es la realidad del mundo. Entonces dice, el versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, acá está hablando de la persona que recibe la palabra, que entiende la palabra, sí, y que realmente eh, va a atesorar la palabra, ¿sí? Y va a dar fruto, porque el que atesora, por eso dice la palabra del Señor, el que permanece en mí y yo en él, este llevará muchos frutos. Apocalipsis 14 en la segunda parte, ¿sí? Y estamos viendo este tema en especial del rapto pretribulación, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sale esta teoría o teología, sí, del rapto pretribulación, sí? Entonces, que el Mesías vendrá, eh, según lo que nos dijeron, sí, o nos enseñaron en otro tiempo,
que el Mesías verá de una forma secreta, inminente realmente, de una forma secreta, sí, y que llevará a su pueblo y lo esconderá. En realidad ni siquiera nos dijeron a su pueblo, sino a su iglesia, ¿sí? Como si fuera que su pueblo está separado. Entonces, que los llevará a un lugar y de ahí bueno. Esto es una teología, ¿sí? De un inglés llamado John Nelson Darby, ¿sí? Que justamente enseñaba esto, ¿sí? Sobre el rapto pretribulación. Y pensando en esto, ¿verdad? La palabra nos dice que quizás por este capítulo y versículo, que las palabras nos dice que el Señor vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Sí, bueno, en un abrir y cerrar de ojos no tendremos tiempo de prepararnos, de guardar su Torá, de estar santificados y viviendo en justicia, porque eh, a mí me parece muy, eh, quizás muy ilusorio, ¿verdad? Esto de querer vivir una vida como nos parece, porque Yeshua vino y murió y resucitó y ya está todo hecho, Él todo lo hizo. Sí, Él vino, murió, resucitó para injertarnos, para hacernos pueblo, para darnos un nombre, porque no teníamos nombre, no teníamos pueblo, no teníamos ley, no teníamos nada, porque estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Esa era nuestra condición. Es tan difícil entender que fuimos injertados por amor, por gracia, que fuimos injertados por misericordia, porque no teníamos ni siquiera Dios no nos miraba porque no éramos de su pueblo, no éramos de lo suyo, pero Él por amor a nosotros, ¿sí? Por amor a su pueblo, ¿sí? Eh, mandó a su Hijo para que muera, resucite y nos injerte en olivo verde para hacernos su pueblo y que ahora como somos su pueblo, gloria a Dios, gracias Señor, somos tu pueblo y queremos obedecerte, queremos hacer las obras que tú has creado de antemano para que anduviésemos en ella, como dice en Efesios 2. Entonces podemos ver que en Mateos nos habla, ¿sí? Dándonos un poquito más de comprensión de este tema. En Mateos 24-29 dice así, e inmediatamente después de la tribulación, ¿sí? Porque los discípulos le dijeron, estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, ¿sí? Se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Ellos sabían que el Señor tenía que morir, resucitar, ascender a los cielos y luego venir, ¿sí? Por su pueblo. ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Le dice en el Mateo 24:3, ¿sí? Bueno, el Señor le comienza a decir que habrá guerra, rumores de guerra, que falsos profetas que se levantarán unos contra otros, entregarán a sus hermanos, habrá muerte, estarán los mártires y todo lo que el Señor les habla a sus discípulos. En el versículo 29 del capítulo 24 de Mateo dice, e inmediatamente, Señor, está en letras rojas en San Mateo 24-29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, inmediatamente después, no antes, no hay un rapto, pretribulación, no. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la nube no dará su resplandor, oye, qué tremendo, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿De qué nos está hablando el Señor? El Señor que dijo, yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas. En Joel hemos leído recién. ¿Qué dice el libro de Joel? Joel 3:14, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Yahweh en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerá, lo mismo que el Señor le está diciendo a sus discípulos, Joel está diciendo en Joel 3:15, el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor y Yahweh rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Yahweh será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Entonces, estamos viendo cómo el Señor viene a hablar que después de aquella gran tribulación, ¿sí? Sucederá lo que dice Joel, ¿sí? Dice él,
Vamos a leer hasta el 51, ¿sí? Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. O sea, no puede ser nunca un evento silencioso, secreto. No, porque dice, oiga, qué interesante, me da realmente, dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, dice, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, será un evento extraordinario lo que sucederá, ¿sí? Y en otra parte dice, todo ojo lo verá, ¿sí? Y se arrepentirán. Entonces dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, todos aquellos que no se prepararon, lamentarán, porque quedarán en un tiempo realmente terrible en la tierra. Oiga lo que dice. Entonces dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de los cielos, del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces, ya hemos visto en otra oportunidad que la higuera, ¿sí?, tipifica a los líderes de Israel. Oiga y entiende lo que dice. Ya hemos estudiado que la higuera tipifica a los líderes de Israel y los discípulos sí comprendían esto. Por eso es que los discípulos, el Señor le hablaba a sus discípulos en parábola y ellos comprendían, solo que una parábola del sembrador ellos no comprendieron. Y le dijo, ¿están también ustedes sin entendimiento? Esto es maravilloso porque el Señor le habla a ellos en parábola y le explica todas estas cosas porque ellos saben, entienden, ¿sí?, que la vid es todo Israel, pero la higuera son los líderes. Y oiga lo que dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿De qué le está hablando el Señor? ¿Por qué el Señor está hablando en parábola aquí? Porque el Señor está diciendo, cuando los líderes de Israel comiencen a entender la restauración de Israel, todo se acerca, todo se apresura, todo se acelera cuando los líderes de Israel, ¿sí?, cuando aquellos comiencen a hablar de la restauración de Israel. Oiga, qué maravilloso. Cuando comencemos a hablar, y ya desde el 2010, 2011, 2005, 2000, estamos hablando de la restauración de Israel, el tiempo se acelera. ¿Por qué? Porque dice la higuera, ¿sí?, ya la rama está tierna. Ya han entendido que la restauración de Israel es un hecho. Qué maravilloso, me encanta esta parte. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Ya hemos visto, aquel que se le dio poder, autoridad, dominio, gloria y honra. Dice, porque como en los días de Noé dice, antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Quieres acaso tú estar en esa situación ya habiendo escuchado, habiendo leído y habiendo comprendido esto? ¿Seremos tan necios de querer estar en esa situación de cuando se cierre la puerta del arca? Porque ciertamente se cerrará y no cerraremos nosotros, cerrará el Señor porque Él fue el que cerró la puerta del arca de Noé. ¿Será realmente queremos estar afuera? No, yo creo que nadie quiere estar afuera, porque lo que pasó en el diluvio como en un sentido profético para que nosotros comprendamos lo que viene, realmente es tremendo. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá
a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esto, lo que estoy leyendo, lo estamos viendo hoy en día, ¿sí? Aquellos que golpean, aquellos que saquean a los hijos de Dios, ¿sí? Que saquean, que son ladrones, ¿sí? Espirituales, porque son ladrones espirituales, saquean al pueblo de Dios, ¿sí? Los saquean, los roban en la cara, y la gente por ignorar ciertas cosas, ¿sí? De la palabra, les da, y les da, y les da, y les saquean de tal manera, y estos son los que dicen, no, el Señor tarda en venir, tampoco, quizá no sé ni si va a venir, porque hasta eso dudan, ¿sí? Y estos son los que serán realmente sorprendidos con el Señor en cualquier momento. Muy bien, en Mateo 24:3, vamos un poquito más adelante, Mateo 24:3 al 9 dice así. Bueno, ahí es justamente donde estaba leyendo anteriormente, así que le dice, los discípulos le dicen, ¿cuándo acontecerán estas cosas y cómo sabremos qué señal habrá de tu venida? ¿Sí? Entonces le dice el Señor, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán, y oiréis de guerra, rumores de guerra. Dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin, porque se levantará nación contra nación, hambre, terremoto, en diferentes lugares, y todo esto será principio, ¿sí? De dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, por causa de la fama del Señor, por causa de su autoridad. Por su causa seremos, ¿sí? Odiados por todos, dice la palabra. Y el profeta Daniel también nos habla de esta resurrección, ¿sí? Que sucederá, ¿sí? En la venida del Señor. Vamos a ver en Daniel, este capítulo lo leemos en Apocalipsis casi siempre porque tiene mucha conexión. En el capítulo 12 de Daniel dice así, 12 del 1 al 2 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, el tiempo de angustia realmente no hubo antes, miren que hubo tiempo de angustia terrible, ¿sí? Cuando nuestros hermanos eran entregados en los lugares de diversión y muertos y descuartizados por los leones y por todo lo que ya sabemos de la historia, ¿verdad? Pero dice que nunca hubo, o sea, el último tiempo de todos estos eventos no sucedió, imagínense todavía lo que ha de venir. Entonces dice, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel está hablando de los últimos tiempos, del tiempo de Apocalipsis, en el libro, dice en el libro. Ya hemos hablado el programa anterior del libro, ¿sí? Lo que están escrito en el libro, lo que están escrito en el libro de Israel, lo que están escrito en el libro de la vida, ya hemos hablado de eso. Y aquí Daniel nuevamente nos habla, ¿sí? Serán librados los que están escritos en el libro, no todos,